Días. Vamos a comenzar nuestro estudio de discipulado del día de hoy. Ya llevamos 2 minutitos de retraso, pero vamos a hacerlo poniéndonos en las benditas manos del Señor. Les invito a orar juntamente con nosotros para comenzar. Bendito Señor, alabamos y glorificamos tu glorioso nombre y te damos las gracias por esta oportunidad nueva que nos das de escuchar tu voz claramente, de inclinar el oído para atender lo que tienes que decir a tu iglesia, a tu pueblo, a cada uno de nosotros en lo personal. Y Señor, nos declaramos incompetentes, insuficientes para entender tanta maravilla y tanta grandeza, pero dispuestos a que tú nos hables, a que tú nos ministres con paciencia, con amor, con misericordia, sabiendo, Señor, que somos obras imperfectas, pero que tus benditas manos tú obras el plan que tienes diseñado para cada uno de nosotros. Manifiéstate en esta clase, en esta enseñanza y también en el culto que viene a continuación, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sesión número 13. El día de hoy la hemos titulado Cristo, el gran sumo sacerdote de la iglesia. Ahí tienen ustedes en pantalla la cita bíblica. La estamos situando dentro de una serie de estudios que ustedes saben, el capítulo del libro se llama La obra del Señor, la obra de Dios en su iglesia. Luego, ¿cuál es esa obra? Bueno, pues principalmente y por donde empezamos es que nos dio la presencia de Cristo en su iglesia. Por eso el segundo estudio se llamó La presencia de Cristo en su iglesia. Y ya dentro de esta serie de estudios, ustedes ya vieron por ahí un bosquejo que les puse la semana pasada, en donde está cómo lo vamos a ir desglosando. Está basado en Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20, pero ahorita ya vamos cerrándolo. Y ahorita ya vamos en el tercer punto, la presencia de Cristo en su iglesia, y vamos a comenzar con esos 7 aspectos de cómo se manifiesta la presencia de Cristo en su iglesia, en medio de nosotros. El primero de ellos, el que con el favor de Dios vamos a terminar el día de hoy, es un tema sumamente relevante, importante, hermoso, profundo, a más no poder. Por eso la semana pasada yo les pedía que estudiaran en su Biblia ese pasaje. En realidad debería haber sido todo el libro de Hebreos, toda la carta de Hebreos. Claro, era bastante estudio y seguramente hubiera sido complicado discernirlo y entenderlo. Por eso lo único que les pedí es que leyeran 2 versículos del capítulo 4 y 10 versículos del capítulo 5, del 4:14 al 5:10. Espero que lo hayan podido hacer. Todavía antier se los recordaba ahí en el grupo para que lo tuvieran presente. Yo sé que muchos lo leyeron. A ver, como dice el pastor, a lo mejor nos agüitamos más de lo que venimos, pero levante la mano, ¿quién lo pudo leer? Bueno, menos mal que aquí no decimos mentiras. Muy bien, hoy lo vamos a leer, ni modo. Y vamos a tratar de entenderlo, de discernirlo, de saborearlo, ¿sí? Porque no nada más son esos versículos. Ahorita, como vamos a ver en el estudio de hoy, lo vamos a ver en casi toda la carta a los Hebreos y en algunas otras citas que tenemos anteriormente. Entonces, lo que quiero partir es que nos situemos en de dónde estamos parados. Ahí están ya los puntos que ya hemos visto, palomeaditos, ¿sí, verdad? Y también tenemos dónde estamos ahorita parados. Entonces, ahí vamos, despacito, no hemos avanzado mucho, pero qué bueno porque no nos hemos apresurado y hemos disfrutado cada uno de los temas. Yo espero que se les esté quedando algo, que tengamos bien claro dónde estamos parados y dónde vamos avanzando. Muy bien, una vez que en la sesión anterior, ¿se acuerdan que vimos? Cristo en medio de su iglesia. ¿Dónde estaba el semejante al Hijo del Hombre? En medio de los 7 candelabros. ¿Y los 7 candelabros qué son? Su pueblo, las iglesias. Muy bien. Ahí donde vimos a Jesucristo, notamos una cosa muy importante, muy relevante, que Juan lo distingue de una manera diferente a como ya lo había visto. Siendo Juan uno de los más allegados discípulos de Jesús, lo tenía muy presente, muy claramente su presencia, y sin embargo aquí lo desconoce un poquito. Y vimos la semana pasada cómo desde Daniel se le empezó a denominar Hijo del Hombre, y esa es el distintivo con el que Jesús se autollama
ya durante su ministerio terrenal, el Hijo del Hombre. Vimos por qué y vimos la implicación, la importancia y la relevancia que tiene ese sustantivo para Jesús. Bueno, ya lo identificamos y nos dimos cuenta de por qué Juan lo describe de una manera distinta a las anteriores, porque lo está viendo en una faceta diferente, en una situación distinta. Hermanos, yo no sé cómo les fue durante la semana, seguramente pues dentro de lo que nos fue bien, porque somos grandemente bendecidos por el Señor, incluso en las aflicciones y en las luchas. Yo sé que muchos de nosotros tuvimos dificultades, hubo tristezas, hubo duelo en algunas familias, hubo separación en algunos que ya tuvimos que separarnos de nuestra familia para que se fuera a otro lugar, hubo luchas, hubo cargas. Y en esas situaciones, hermanos, yo sé que todos nosotros recurrimos al Señor en momentos de lucha, en momentos de aflicción. Y lo más normal es que lo hagamos, bueno, obviamente oramos, algunos de nosotros cantamos alguna alabanza que nos viene a la mente y casi siempre lo hacemos con los salmos, ¿verdad? Casi que tiene usted una carga, inmediatamente invoca un salmo, abre su Biblia. Generalmente empezamos por el Salmo 23, pero también tenemos otros muchos muy buenos recursos, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La roca, castillo fuerte, el 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, casi siempre nos vamos al Salmo porque ahí está, ahora sí que la palabra viva, el consuelo y la esperanza que ponemos en el Señor. Y a veces cantamos una alabanza. Por ejemplo, esta semana, luego empezando el domingo en la noche, el lunes en la mañana, tuvimos una prueba dificilita ahí en la casa. Estuvimos en el hospital la noche del domingo. Pasamos la noche en vela y es difícil, a nadie nos gusta tener dificultades. Y luego, pues les confieso, a veces inconscientemente, luego viene a mi mente el himno, casi siempre que tengo ese tipo de situaciones, luego empiezo a tararear y a suavizar, a saborear, Paz en la tormenta, es el que más me gusta cuando estoy en esa situación. Y efectivamente el Señor trae paz en medio de la tormenta. Y lo disfruto, lo tarareo, lo traigo pegado siempre. Y ahí está, presente. Son himnos que nos dan fortaleza y nos ayudan. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez en momentos así ha pensado o ha buscado consuelo o se ha aprendido un versículo de Hebreos? ¿Verdad que no? Generalmente pues nos vamos a los salmos, un pasaje en los evangelios donde Jesús pues calma la tempestad o cosas así, pero raramente vamos a Hebreos, ¿verdad que no? Bueno, yo espero que con el estudio de hoy, la próxima vez que ustedes tengan una situación así, un conflicto, una lucha espiritual, una crisis en su vida, en su familia, recuerde que ahí en Hebreos hay esta enseñanza que vamos a estudiar hoy y lo considere, porque de veras, después de ver lo que vamos a ver hoy en cuanto al sacerdocio de Cristo y su obra en medio de su pueblo, seguramente Hebreos se va a convertir en uno de sus recursos favoritos. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Jesús, la presencia de Cristo en su iglesia. El primer punto de estos 7 aspectos que implica la presencia de Cristo con nosotros es el sumo sacerdocio de Cristo. Lo vamos a basar, vamos a partir, así que vamos a despegar. Nuestra plataforma de lanzamiento va a ser este pedacito de Apocalipsis 1:13. Lo tenemos en el texto. Dice en medio, déjenme buscárselos acá, porque aquí ya no puse el texto completo. Les voy a pedir que tengan su Biblia lista, hermanos, porque vamos a usar mucha Biblia. Y si quieren hacer anotaciones, también les conviene. De todos modos, puedo enviarles después el estudio. Apocalipsis 1:13 lo voy a leer en NBI. Ustedes lo leen en Biblia de las Américas. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Dirán ustedes, ¿solo es contexto? Ya vimos semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuánta enseñanza hubo en esa palabrita? ¿Se acuerdan?
en medio de los candelabros. Cada frase, como les decía hace 2 estudios, cada palabra tiene su significado y su importancia. Bueno, pues lo de hoy no es cosa menor. Como les dije, esa descripción que hace Juan, aparentemente de alguien desconocido, nos remite precisamente a la indumentaria de un sacerdote. Ya para nadie es sorpresa lo que significa ese ropaje. Y ustedes lo ven en la ilustración, como esa indumentaria no es la de un rey, no es la de un profeta, no es la de un maestro, es específicamente la que la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés instituyó a su pueblo, específicamente a la tribu de Leví, cómo debían ataviarse para realizar este santo oficio. Si ustedes recuerdan, la tribu de Leví fue destinada específicamente para la función sacerdotal. Ninguna otra persona de otra tribu diferente de las otras 11 estaba ni capacitado ni autorizado para realizar esa función. La tribu de Leví fue escogida, selecta, ungida para ser sacerdocio entre el pueblo. Y a ellos, específicamente al primer sacerdote, que fue Aarón, le instruyó acerca de cuál debía ser su indumentaria. Ya cuando ustedes puedan y lo tengan tiempo de ver, lo pueden ver en Levítico capítulo 16, cómo está descrito específicamente el modo en que se deberían de vestir los sacerdotes. Eso lo identifica Juan. Sin embargo, como les digo, se le hizo raro. No porque no supiera que dentro de todas las funciones también Jesús cumplía una función sacerdotal. Y aquí vamos a tener un pequeño conflictito, nada más para adecuarnos a ese paradigma. ¿Por qué? Porque para Juan, Jesús había sido muchas cosas. Un amigo, un maestro, un rey, por supuesto el ejemplo a seguir, pero difícilmente se habían detenido a pensar en esta importancia, en que también Jesús era un sacerdote. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta y pregunto, a ver, hermanos, ¿qué es Jesucristo para el cristiano, para la iglesia? ¿Qué representa a Cristo? Obviamente sin el criterio y el concepto que ya tienen ahorita de anticipado. Ahorita ya serían tramposillos y decían, sacerdote, pues sí, pues ya saben de qué vamos a hablar. Pero si antes de haber empezado yo les digo, a ver, hermanos, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué es Jesús para su pueblo? Pues me van a decir el Salvador, el Redentor, el Maestro, la luz del mundo, el pan de vida, todo lo que ustedes me quieran decir. A lo mejor, yo no digo que no, alguien diría el sacerdote, y sí, efectivamente, pero yo estoy seguro que si hacemos una encuesta, sería del que menos menciones tendría la palabra sacerdote. La función sacerdotal de Cristo es muy olvidada, muy poco valorada y muy poco apreciada por la iglesia. De ahí la importancia de que Jesús se presentara justo antes de dictarle las cartas y de darle su revelación a las iglesias con esta indumentaria. ¿Se fijan la importancia? ¿Por qué no lo hizo y pudo haberla hecho con su indumentaria de rey? Más adelante viene ya montado en un caballo y así. Pero por lo pronto este mensaje que les está dando se los está dando con una indumentaria de sacerdotal. Ahora, la iglesia primitiva, que ya para este entonces pues ya tendría sus 60, 70, tal vez 80 años, yo no sé cuántos años tendría Juan en este momento, pero fácilmente estaba por cumplir un siglo de existencia ya la iglesia, y apenas por medio de las enseñanzas apostolares, las cartas, estaban entendiendo, medio agarrándole la onda a esta función sacerdotal de Cristo. Y para nosotros, actualmente, siglos después, prácticamente ya 2000 años después de este hecho, como que se nos ha quedado ahí como en un segundo piso, como en un segundo nivel de comprensión. Y sí sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero yo les aseguro que después de lo que vamos a estudiar hoy, van a decir cuántas cosas desconocía y cuántas cosas nos hace falta recordar de esta función. Entonces, la carta a los hebreos probablemente apenas empezaba a circular entre las iglesias y tiene una gran enseñanza sobre este aspecto, sobre la función sacerdotal de Cristo.
déjenme ponerles un poquito en contexto. La carta a los Hebreos, no sabemos quién fue su autor, no lo aclara la Biblia, pero sabemos que fue un hombre inspirado por Dios que se dedicó a escribirle, el nombre lo dice, a hebreos, a personas de ascendencia judía. Póngale que no todos 100% de sangre judía, pero sí prosélitos, ¿sí? Adheridos al judaísmo, pero que ya habían recibido a Jesús, que ya tenían un nuevo llamado a dejar los ritos y las costumbres judaizantes. De hecho, ese es uno de los mensajes a las iglesias, que se aparten de las influencias judaizantes. Entonces, fíjense ustedes la lucha. Es para los hebreos, diciéndole a los hebreos que renuncien a las costumbres hebreas. ¿Se fijan? El dilema. Entonces, esto, ¿cuál es el llamado? No se preocupen, ellos estaban siendo sometidos por muchas influencias, tanto familiares, obviamente sociales, no se diga políticas y por supuesto religiosas, de grupos religiosos, que les decían, perfecto, aceptaste a Jesús como el Mesías, pero no puedes así como así dejar de practicar los ritos. No puedes dejar de ser judío, tú tienes que seguir también todavía algunas enseñanzas de la ley, todavía tienes que practicar ciertas cosas. Y entonces ellos estaban en esta lucha. La carta a los Hebreos le dice el autor, que Dios sabe quién fue, le dice a este grupo de personas de ascendencia israelita, Jesús es más que lo que estás dejando, porque ustedes saben que los judíos son bien orgullosos, son bien afianzados y bien enraizados en su nacionalismo, y ellos por encima de todo, ¿se acuerdan cómo le decían a Jesús? Nuestro padre Abraham, nosotros no somos bastardos, somos hijos de nuestro padre Abraham. Ay, hijos de mi vida, si supieran de quién son hijos ustedes, les decía Jesús, ¿verdad? Entonces para ellos ser judío era abajito de Dios. Después de haber sido creación de Dios, es ser judíos, era lo máximo. Entonces les dice, nada de eso vale la pena más que Jesús. ¿Cuál es el llamado de la carta a los hebreos? A perseverar, a afianzarse en la fe. De hecho, así vamos a comenzar nuestro estudio, empezando por Hebreos 4:14, que ustedes ya lo estuvieron leyendo ahí, y lo vamos a ver en pantalla, en Biblia de las Américas, y se los voy a leer en Nueva Versión Internacional para que tengamos otro marco de referencia, otro contexto. Vamos a leerlo y a entenderlo, hermanos, ya que no lo leyeron en la semana, entiéndanlo ahorita y disfruten. Por lo tanto, quiero hacer un énfasis especial, porque no empieza, a ver, queridos hermanos, no. Al decir por lo tanto, ¿qué me implica? Que hay algo atrás. Esto que te estoy diciendo es producto de aquello. Por lo tanto, es decir, ya que te dije esto, ahora te voy a decir esto. Entonces, ahorita nos vamos a regresar a ver qué es ese, qué implica ese por lo tanto. Bueno, empezamos. Por lo tanto, ¿cómo dice acá? Teniendo pues, ese pues también quiere decir eso. Ya que sabes esto, pues esto. Hay una codependencia del párrafo anterior con el que vamos a leer. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Pasamos al capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo creo que todos los que lo leyeron y a los que no lo leyeron, pero lo están viendo ahorita, ¿y ese Melquisedec quién es? Seguramente les surgió el signo de interrogación aquí arriba de su cabeza y a lo mejor lo investigaron y llegaron a ciertas conclusiones que trataremos de abordarlas el día de hoy. Muy bien, no olviden el trasfondo de la carta y de este pasaje en lo particular. Alentar a un grupo de creyentes de ascendencia israelita a que no antepongan su orgullo nacionalista a la supremacía de Jesús y por ello dejen de ser fieles al Señor. ¿Sí? Si usted quiere resumir en una palabra o en una frase de qué se trata la carta a los hebreos, esa podría ser la respuesta. Jesús es superior. ¿A qué? A todo. Si usted agarra orden y se va capítulo por capítulo, va a ver primero que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Aarón, a Josué, a todo el sacerdocio, a Moisés. Jesús es superior a, ya dije, a los ángeles, bueno, a todo. No hay cosa que sea mayor o que sea más digna de que valga la pena que Jesús en su obra perfecta. Ese digamos que es el tema general, pero en particular usted va a encontrar muchos capítulos de Hebreos dedicados al sacerdocio de Cristo. Entonces, el tema de Hebreos es Jesús es superior, pero también podría resumirse, Jesús es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, como se llama el título de la lección de hoy, de la iglesia. Y eso, hermanos, se lo está reiterando visualmente a Juan en Apocalipsis. ¿Cómo? No le está mandando la carta a los hebreos, no le está volviendo a decir todo lo que dice Hebreos con una sola imagen. ¿Por qué? Porque se presenta Jesús vestido de sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Juan, no te olvides, aparte de todo, que Jesús es el fundador, la roca de la iglesia, Jesús es el que la sustenta, Jesús es el que la recoge, es el esposo, y una lista larguísima que usted me puede dar de lo que es Jesús para la iglesia, pero que no se nos olvide, le dice a Juan y nos dice a nosotros que también es nuestro sacerdote. ¿Será importante esto? Jesús, teniendo opción de habérsele presentado de cualquier otra manera, decide hacerlo en su función sacerdotal. ¿Será relevante para la iglesia? Por supuesto que sí. Y vamos a ver, y les invito a que lo vean junto conmigo, por qué. Muy bien, hermanos. Entonces, el llamado es persevera. ¿En qué te vas a afianzar para perseverar, iglesia? Hijo de Dios, creyente, en que Jesús es tu sumo sacerdote. Es importante. Si estamos dispuestos, y lo estamos intentando, no de manera perfecta, a pelear la buena batalla de la fe y a seguir adelante en la lucha, es gracias a que Dios nos permite perseverar en él. Claro, la perseverancia es una acción compartida. Nosotros estamos siendo llamados a perseverar, pero es Dios quien nos capacita para hacerlo. Fíjense bien lo que dice el versículo 14. Ahí está. Por eso están en rojo. Si usted se fija en todo el pasaje, todo es mérito de Dios. Todo es obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, pero nada más hay dos cositas que se piden de nosotros. Las únicas dos imperativos que encontramos en el pasaje, ahí los tiene usted marcados de rojo, que sí se tiene que usted abocar a ello, son estas dos cosas. Primero, debemos retener nuestra profesión de fe o confesión. Como dice Américas, nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Como dice Nueva Versión Internacional, les digo que les cierro y ya después no lo encuentro. NBI dice, aferrémonos a la fe. ¿Sí? Retener, aferrarse. Ese es un imperativo, es una orden que tenemos como iglesia y como pueblo. Ok, depende completamente de mí. Imagínense que dependiera de nosotros, hermanos. Yo aquí estoy, dice Jesús. Ya ustedes saben si se agarran de mí o no.
Hubiera podido la iglesia durante 2000 años permanecer firme y seguir adelante con su misión si dependiera nada más de nosotros. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta enseñanza? Hay una parte tuya que debes hacer, procurarlo, aferrarte a la fe. ¿Y esto qué implica? Bueno, entre otras cosas, permanecer aferrados a Jesús, a su palabra, no desviarnos, no entretenernos en cosas que no son de la palabra del Señor, no buscar nuevas alternativas para que la iglesia cumpla su misión, perseverar en la doctrina de los apóstoles, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Es Dios el que nos persevera, pero es el cristiano el que debe buscar su perseverancia, retener la profesión, dice NBI, aferrarse a ella. Y eso no solamente implica permanecer firmes en la doctrina, sino también promoverla, ¿sí? Predicarla, abiertamente proclamar que Jesucristo es Señor y que todo lo que en su palabra dice es una realidad. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente predicándolo y enseñándolo, viviéndolo, sobre todo. Sí, porque luego decimos que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay fortaleza, que en Cristo hay paz, y nosotros estamos más agüitados que ni los inconversos. ¿Por qué? Pues porque nomás lo decimos o nomás lo pensamos, no ha bajado verdaderamente al corazón. Sí, eso tenemos que hacerlo diariamente, retener nuestra fe. Debemos proclamarlo. ¿Y cuál es el segundo imperativo? En el versículo 16, acerquémonos. ¿Y cómo batallamos para eso? ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta trabajo verdaderamente acercarnos? Y saben también en parte por qué. Porque no lo hemos entendido en su justa proporción, en su gran magnitud de lo que significa acercarnos a Él. Yo les aseguro que en cuanto lo entendiéramos, ahí estábamos. No debería haber en nuestro interés y en nuestro panorama otra cosa más importante que venir a las aguas. ¿Sí? Como dice Isaías, el que esté sediento, venga a las aguas. Cuando usted tiene sed, no es lo primero que hace, aunque no traiga, anda buscando un peso para comprar una botellita. Bueno, si está en su casa, vaya, abre la llave. Cuando tiene sed, no hay otro interés que tomar agua, la boca seca. Muy bien, ese debería ser el anhelo de nuestro corazón, como dice el Salmo 84. Anhela mi alma y más ardientemente desea estar en tus atrios. Como el 42, el siervo cuando brama anda jadeando de sed, se va a la corriente de las aguas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos acercamos? Porque no entendemos la magnitud de su contenido. Entonces, estas son las dos exhortaciones que tenemos. ¿Son fáciles? Pues no. La prueba está. Batallamos, seguimos batallando todos los días para acercarnos al trono del Señor en oración, en hacer nuestra lectura devocional, en orar, en depender completamente de Él, en confiar sobre todo. Si oramos, yo estoy seguro que todos oran y salen de su casa encomendados a Dios, pero al primer quebranto, dudamos. ¿Sí? Pedro saltó de la barca, ay sí, bravo Pedro, pero luego se hundió. Y nos asombramos de su ejemplo, pero estamos exactamente igual. Salimos de casa andando sobre el agua y en el primer semáforo que se nos atraviesa alguien, nos empezamos a hundir. En el primer conflicto que tenemos con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, nos falta la fe. ¿Y qué dice Jesús? Le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Nos dice a nosotros, ¿por qué dudas? Porque no hemos entendido la magnitud. Vamos a verlo pues. Es difícil, pero tenemos una gran ayuda, un gran recurso. ¿Quién es? El sumo sacerdote de la iglesia. Versículo 14. Ya está lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que ofrece el Señor. ¿En qué estriba? Como les digo, no estriba en nuestras fuerzas, estriba en su misericordia y en su gracia, que ese sumo sacerdote nos esté ayudando a perseverar. Por lo tanto, versículo 14, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos y quiero hacer énfasis en estas palabras, gran sumo sacerdote, etcétera, que ha atravesado los cielos. Ahorita llegamos a ese punto. No, me quedo en esas tres palabras, gran sumo sacerdote. Primera razón por la cual podemos confiar en esta función sacerdotal de Jesús para nuestra lucha espiritual. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué implica esto? Es la primera vez en toda la Biblia que se le menciona con esos tres apelativos juntos. Sí se le ha mencionado como sacerdote,
sí se le ha mencionado como sumo sacerdote, pero es la primera vez en Hebreos que se le dice con 3 palabras, gran sumo sacerdote. Si usted consulta, bueno, gran, entendemos lo que significa gran, grande, inmenso, tal vez lo más grande que exista. ¿Cuán grande es él? Gran gozo, gran algarabía, todo lo que usted le pone la palabra gran implica una magnitud tremenda. Sumo, que muchas de las veces no lo hemos definido bien, ahí tenemos el que nunca falla, el diccionario. Me fui al diccionario y sumo significa altísimo, grande o que no tiene algo superior por encima. Sumo es lo máximo, ¿sí? Con sumo placer me dirijo a usted, puras hipocresías en las cartas, ¿verdad? Escribimos nosotros. Pero bueno, eso que debemos decir cuando decimos sumo. Sumo sacerdote significa que no había otro. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes, toda la orden levítica, toda la tribu estaba destinada y llamada a ser sacerdotes, pero no todos eran sumos sacerdotes. El único, en este caso el primero fue Aarón. Después que él murió, pasó el linaje a sus hijos. El sumo sacerdocio se heredaba. Muy bien. ¿Qué quiere decir que ahora diga gran? Bueno, pues si ya dijimos que sumo significa grande, entonces, ¿qué está diciendo? Está haciendo una nueva categoría el autor de Hebreos al decir gran sumo sacerdote. Acabó con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes e inauguró una nueva categoría, gran sumo sacerdote. Y no va a haber otro. Ese fue el único, porque sumo sacerdote sí había otro. Se moría el sumo sacerdote y el siguiente era su hijo. Bueno, de ya no va a haber otro. ¿Ve por qué es una categoría exclusiva y única? Importante de que la entendamos así. Gran sumo sacerdote está diciendo gran. Es una reiteración. Si usted quiere un pleonasmo, ¿cómo le llaman eso? ¿Sí, verdad? Pleonasmo. Una reiteración que a veces generalmente nosotros las usamos innecesariamente. Bueno, aquí es tan importante que no es para nada innecesaria. Es gran sacerdote. En esta nueva categoría, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ya no son sumos, ahora son chiquitos sacerdotes. Son sacerdotes del montón, porque ahora el único gran sumo sacerdote es Jesús. Es el más sublime, el más excelso, no solo superior a los sumos sacerdotes, por supuesto superior a los sacerdotes sin el sumo, superior a Aarón y como dice claramente la carta a los hebreos, superior a todos. Y ahorita vamos a ver también a quién más. ¿Qué es lo que hace grande el sacerdocio de Jesús? Nada más el título, nada más porque se le ocurrió a Juan decir, al autor de Hebreos decir gran sumo sacerdote. Bueno, nos da razones y las vamos a ir estudiando en la medida que nos alcance el tiempo. ¿Por qué Jesús es el más grande, el más elevado, el más excelso de los sacerdotes? Bueno, en primer lugar, porque solo él conjugó en su persona, en su sacerdocio, las dos naturalezas, la divina y la humana. Como vimos cuando estudiamos el Hijo del Hombre, que ya no voy a repetirlo todo, si se lo perdió, ve el video, pero también aquí aplica eso, aplica su naturaleza divina. ¿Cómo dice el versículo completo? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Las dos cosas están ahí. Jesús es un nombre humano que le puso María porque así le dijo el ángel que cuando naciera Jesús le pusiera ese nombre. Es el nombre que le pusieron al hijo que llevó María en su vientre durante unos meses. Pero luego nos dice el Hijo de Dios. Están sus dos naturalezas implícitas en el versículo. Es decir, es la segunda persona de la Trinidad, pero también es Jesús, un hijo de hombre, un hijo de la raza humana. Es el único que conjuga las dos naturalezas. Por muy santificados, por muy consagrados que estaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, ninguno llegó a ser divino. Ni Moisés, que le brillaba el rostro, alcanzó la divinidad, mucho menos el sacerdote. ¿Qué pasaba con ellos? Si usted se acuerda, una vez al año, bueno, ahorita que lleguemos a lo del tabernáculo vemos eso, pero así nada más mencionado. Una vez al año entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote nada más, pero ni eso lo santificaba. No alcanzaba el grado de divinidad. El único que lo logró fue Jesús. ¿Ve por qué es el gran sumo sacerdote?
Él comparte al mismo tiempo su divinidad con Dios, pero también es el enlace y es el lazo que comparte nuestra humanidad, porque Él vivió en carne, Él vivió en este mundo, fue sometido a pruebas, a tentaciones, a dolor, a aflicción y angustia. Él lo comprende, igual que nosotros. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía empatizar con los dos lados, o empatizaba con el hombre y trataba de empatizar con Dios, pero nunca lo alcanzaba. Jesús sí, porque Él descendió del mismo cielo después de haber compartido con su Padre el trono, y Él estuvo entre nosotros y se afligió igual que nosotros y comprende prácticamente todas nuestras necesidades humanas. Y es por eso, hermanos, que esta es una de las principales razones que tenemos para agradecer por el sacerdocio de Cristo. Tenemos un gran sumo sacerdote. Número 2, Él es el más grande de los sacerdotes debido a la eficacia de su obra. Repito, Él es el gran sumo sacerdote por la eficacia de su obra. Vamos a ver. Dice nuestro texto que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó, o como dice aquí dice trascendió o traspasó. En NBLA. Trascendió. En la Reina Valera dice traspasó. Los que traen Reina Valera ya lo vieron, ¿verdad? Muy bien. Traspasar o trascender significa ir más allá. Trascendió los cielos, y eso es más que ir de un lugar a otro. No crean que nada más, sí, estuvo en el cielo, bajó a la tierra y luego de la tierra volvió a ir al cielo. No significa nada más cambiar de ubicación. Es consumar una obra de redención de tal manera que conservaba ambas dimensiones. Es decir, el hecho de venir, como dice Pablo en sus cartas, descender, dejar su trono a la tierra, no le quitó su divinidad. Y el hecho de que fue glorificado y volvió a ascender a los cielos, no dejó de sentir lo que los hombres y lo que su pueblo iba a sentir a lo largo de la historia. Es decir, ninguna de las dos posiciones le exime de seguir teniendo la otra característica. ¿Sí? Trascender es eso, no solamente pasar de un lugar a otro. ¿Sí? Nada más estar en un lugar y al día siguiente ya estoy en otro. No. Jesús tenía esa capacidad, tuvo y la sigue teniendo de ser nuestro sumo sacerdote, porque Él, su obra es más eficaz porque tiene esa particularidad. ¿Y cómo lo compara? Y ahora sí vamos a ver esta ilustración. ¿Qué quiere decir eso de traspasar los cielos? ¿Me pones donde está el tabernáculo, hija? Ese. Este era el tabernáculo de reunión de los israelitas. Es una representación artística que un dibujante hizo. Obviamente no había fotografías. Muy bien, si usted se fija, era una especie como de carpa o de estadio rectangular. Todas las medidas están perfectamente detalladas en el Pentateuco, en donde tenía acceso todo el pueblo. En el patio externo, ustedes lo ven allá afuera, el pueblo llegaba, abordaba a alguno de los sacerdotes que estuvieran ahí, presentaba su ofrenda, le explicaba cuál era el motivo de su ofrenda. Algunas ya eran periódicas, ya sabía el sacerdote a qué iba, pero algunas eran especiales. Yo vengo a ofrecer libación, yo vengo a ofrecer holocausto, yo vengo a ofrecer ofrenda, yo vengo a ofrecer votos, cada quien sabía. Luego, el sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio, se lavaba. Había unas especies como de tinacos o sí, lavamanos, lavatorios, se lavaba y presentaba ciertas ofrendas. Bueno, algunas ofrendas ya eran un poquito más relevantes y solamente los sacerdotes, ya no el pueblo, entraban al siguiente lugar, a la siguiente imagen, al lugar santo. Ahí solamente los sacerdotes entraban. Algunas ofrendas se hacían ahí. ¿En qué consistía la ofrenda? Básicamente todas en derramar sangre. Dios les estaba enseñando a su pueblo desde ese momento que el pecado merece la muerte, es decir, la paga del pecado es muerte, lo que muchos siglos después Pablo nos dice en Romanos. Ahí ya se los estaba enseñando. Hay pecado, debe haber derramamiento de sangre. Muy bien, se derramaba la sangre del animal, se degollaba, un inocente tenía que morir por los pecados del culpable y por medio de esa expiación el pecado quedaba limpio. Pero dentro del lugar santo, ¿ya vieron ese cuadrito chiquito? Estaba el lugar santísimo. Solamente, y esto lo tienen ahí en capítulo 16 de Levítico, una vez al año, en una fiesta que se llamaba Yom Kippur, el día de la expiación, significa
el sumo sacerdote, que por muchos años fue Aarón, ya después fueron otros, en la Biblia vemos varios casos, entraba al lugar santísimo. Era con una solemnidad única, casi indescriptible. Se tenía que preparar días enteros, hacer primero expiación por su propio pecado, usar ropaje nuevo, ataviarse perfectamente. Incluso cuando entraba, dice también en algunos pasajes, le amarraban unos lazos y unas campanillas a sus pies para que al entrar al lugar santísimo, si era tal la presencia de Dios, porque Dios iba a ser presente ahí, y después de días o horas no salía, lo tenían que jalar con esa cuerda que dejó de fuera, porque seguramente había muerto el sumo sacerdote. Fíjense nada más la importancia y la relevancia de ese encuentro. Bueno, el sumo sacerdote, primero, los sacerdotes traspasaban del patio al lugar santo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote traspasaba del lugar santo al lugar santísimo. Eso significa traspasar. Hay ciertos límites donde ya no se podía ir más allá. Bueno, ¿saben qué hizo Jesús? Él traspasó los cielos, no solamente una tienda, un velo, una puerta, traspasó los cielos, llevó nuestro pecado, lo expió y como vamos a ver más adelante por una única vez y volvió a traer a nosotros la expiación y la redención eterna, no por única vez. Eso lo vemos durante toda la carta a los hebreos en distintos lugares, pero quiero que lo vean en capítulo 9, versículos 11 y 12, Hebreos 9, 11 y 12. Dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no como este, hecho con manos, es decir, no de esta creación, sino que entró al lugar santísimo, no del tabernáculo. ¿A cuál? A la presencia misma del Señor, una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Jesús, vayan viendo la secuencia y la magnitud, cómo se va acumulando. Jesús fue al mismo tiempo sacerdote y cordero. Con su propia sangre expió los pecados del hombre. Entró una sola vez porque ese sacrificio fue perfecto y fue absoluto y fue suficiente. Por eso decimos que es perfecto, porque ya no necesitó otro. Los sacerdotes levíticos, cada vez que el pueblo iba, lo tenían que volver a hacer. El sumo sacerdote que entraba a la ofrenda de expiación, cada año lo tenía que volver a hacer. ¿Y sabe qué hace el católico cuando hace ¿cómo se le llama eso? ¿La Eucaristía? ¿Se llama? ¿Sí? Que ofrecen que se convierte el cuerpo y la sangre. Bueno, cada vez que lo hacen están diciendo que se vuelve a sacrificar Jesús. Fíjense nada más qué herejía y qué blasfemia, que cada vez que ellos hacen su Eucaristía, vuelven a hacer que Jesús muera y otra vez lo tiene que hacer. Entonces, ¿para qué lo hizo la primera vez? ¿No fue perfecta? ¿No fue suficiente? Claro que sí, pero eso es lo que no alcanzamos a comprender y muchas de las veces incurrimos en el mismo error. Que nos quede claro, hermanos, Él traspasó los cielos, no una carpa, no un velo, penetró en la misma presencia de Dios, porque Él es el único que podía hacerlo, entró en el verdadero lugar santísimo, no en el de un tabernáculo hecho de manos, sino el que Dios mora en su presencia, y no para presentar la sangre de un cordero o de un animal, sino su propia sangre. Él fue el único que lo podía hacer. Número 3, nos vamos rapidito porque si no, no alcanzamos. Otra de las cositas antes de pasar ahí. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, al santísimo, el sumo sacerdote tenía que permanecer de pie y solamente durante el tiempo necesario para hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Hebreos 16, 19 y 20. Tenemos como ancla. Hebreos 10, perdón. Hebreos 10, 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los que fueron católicos lo saben. Se confesaban, les ponían una penitencia, pero a los 5 minutos o al día siguiente ya estaba otra vez lleno de pecados, ya iban otra vez, como le hacía Lutero.
Bueno, eso nunca será perfecto, pero Cristo, Hebreos 10:12, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué hace? Se sentó a la diestra de Dios. Esto no es casualidad ni es nada más una simple coincidencia. Los sacerdotes tenían que estar parados y Jesús se sentó. No es casualidad cuando cantamos sentado en su trono delante de Dios, ¿verdad que así lo cantamos? Quiere decir que, ¿por qué está sentado? Dice aquí, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La obra ya está consumada. Por eso el sacrificio de Cristo fue perfecto y único e irrepetible, porque ya no necesita hacer más, porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Se fija? ¿Sabíamos esto? Tal vez lo habíamos leído, pero no lo habíamos concebido como parte del ministerio sacerdotal de Jesús, y ese ministerio está activo. No es historia, no es que forme parte de una doctrina y ahí está guardado en un libro. No, es una realidad que todos los días puede estar viva en nuestras realidades, en nuestras preocupaciones, en nuestras aflicciones, pero que no la vemos. Creemos que el sacerdocio de Cristo terminó. Incluso los cristianos tenemos cierto conflicto y cierta lucha con esos términos. Sacerdocio no lo usamos mucho porque como que nos remite al sacerdote católico, pero es un concepto santo, es un concepto vigente que sigue realizando Jesús en medio de su iglesia. Sí, por supuesto que no lo confundamos, sí, no lo mezclemos, no lo contaminemos con las cosas que le han hecho contaminar la palabra. No, con su auténtica definición es un sacerdocio santo. Vámonos al número 3. Jesús es el más grande de los sacerdotes porque Él vive para siempre. ¿Qué es lo que vamos a proclamar a través de la Santa Cena el día de hoy? Que Jesús vive para siempre. Por eso este memorial y por eso la iglesia se regocija en recordarlo y en enseñarlo, en predicarlo. Vamos a ver. Esa es la implicación, como ya dijimos, de que Jesús traspasó los cielos. Cuando Jesús traspasó los cielos después de su muerte, quiere decir que Jesús no terminó su oficio cuando murió, como pasaba con otros sacerdotes. Todos los sacerdotes levíticos morían y seguía el hijo, seguía el hijo, seguía el hijo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre, y aquí es donde vamos a entrar a este pasaje. Según el orden de Melquisedec. Vamos a darle un poquito de vista, hermanos, porque si nos metemos a ver a todo lo que implica Melquisedec, no acabamos. Sinceramente, no vamos a acabar en la clase de hoy. Génesis 14, los que quieren y tienen curiosidad o hacen anotaciones. En Génesis 14 del 17 al 20 aparece por primera vez este personaje, Melquisedec. Sucede que Abraham fue a la guerra a rescatar a un pariente, le ganó inexplicablemente porque Abraham no tenía un ejército, no tenía una nación, tenía un grupo de ahí de fieles que lo seguían, de su familia y de sus siervos, sin entrenamiento militar. Obviamente solamente explicado por el poder de Dios, le ganó a reyes que tenían ejércitos, a varios, y reyes poderosos que tenían fama de ser buenos guerreros. Bueno, Dios le ayudó a ganar y de regreso, Génesis 14:17, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió en su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec por primera vez aparece, rey de Salem, sacó pan y vino. Y fíjense qué impresionante. ¿Qué dijimos que era Melquisedec? ¿Qué? Rey de Salem o de Salem, como usted le quiera decir. Y luego en el siguiente frase dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Era rey o era sacerdote? No sabemos nada de Melquisedec. Así como usted lo ve aquí por primera vez en Génesis 14, así desaparece en la nada. En un libro lleno de genealogías como es Génesis, porque ahí te dice todo, hijo de fulanito y luego abuelito de este, de todo. Melquisedec aparece y desaparece sin dejar rastro. ¿Sí? Y dice otra cosa sorprendente, que era rey y que era sacerdote. En el Antiguo Testamento usted no encontrará nunca que un rey se hiciera sacerdote ni que un sacerdote se hiciera rey. Eran cosas diferentes. En el pueblo de Israel, los levitas iban a ser sacerdotes toda su vida, pero nunca llegarían a ser reyes. Ya cuando se instauró el reinado en Israel, los únicos reyes fueron de otros lados. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a ver, Jesús
no puede ser sacerdote levítico porque era de la tribu de Judá. Y para ser sacerdote tuvo que haber sido de la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué fue sacerdote Jesús? Porque lo que nos está diciendo Hebreos, según la orden de Melquisedec. ¿Quién fue el sacerdote según la orden de Melquisedec? Melquisedec. Y ya. No dice quién fue su papá, si su papá fue sacerdote. No dice quién fue su hijo y si su hijo fue sacerdote. Aparece y desaparece. No tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía. Es rey, como Jesús fue rey. Es sacerdote, como Jesús fue sacerdote. ¿Por qué? Porque es una orden diferente, es una orden nueva. Vean por favor, Hebreos 7:23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Sí? Como les digo, Melquisedec no pertenecía a un linaje sacerdotal y era sacerdote. No pertenecía a un linaje real y era rey. Jesús pasa exactamente lo mismo. Por eso Hebreos lo cataloga y lo describe como de la orden de Melquisedec. Es precisamente lo que le proporciona un sacerdocio tan particular y tan inigualable. Y ningún otro puede llegar a ser en esta proporción. Jesús tiene un sacerdocio inmutable, intransferible, que no le traspasó su oficio a nadie. Por eso es tan delicado y tan problemático que todavía actualmente se adjudiquen el término de sacerdotes a sí mismos, estas personas. Porque el sacerdocio de Cristo, que es el que intercede ante el que trascendió los cielos para interceder ante Dios por nosotros, ya no es transferible. Ya nadie puede hacer eso, absolutamente. Y precisamente, ¿en qué estriba esa ventaja? En que, como dice 1 Timoteo, solo hay un Dios. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Lo vuelve a reiterar, ¿sí? Es una doble función que, gracias a Dios, Él puso en alguien perfecto. No lo puso en ningún levita, no lo puso en ninguna otra persona más que en Jesús, el único que lo podía hacer de manera perfecta. Hermanos, esto nos debería de alentar y nos debe de dar tanta esperanza, porque ese sumo sacerdote perfecto sigue estando en medio de nosotros y no ha dejado de hacerlo. Él ora por nosotros. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda cuando le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido que te entregue para zarandearte como a trigo? Si usted no lo ha leído, Lucas 22:30. ¿Y qué le dice Jesús? Pero yo, ¿qué hice? Oré por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Esa es una cosa impresionante. ¿Sabía usted que Jesús ora por ti, por ustedes? Así como oró por Pedro. Si no lo cree, vea Juan 17. Oró por sus discípulos presentes y luego después del versículo 15-16, ora por nosotros, pero ruego por aquellos que van a creer por la obra de ellos, de mis discípulos. Y ahí estamos nosotros retratados. Jesús ora por nosotros. ¿Qué sentiría usted cuando está en esa lucha y en esa aflicción? Acuérdese, esta semana o cualquier día que ha tenido. Si usted supiera, y lo estoy diciendo en término irónico, si usted supiera que a un lado de usted está Jesús también arrodillado orando por ti, ¿no estaría tranquilo? Jesús, no el pastor, no un hermano, Jesús orando por ti. ¿No le traería paz eso? Bueno, pues sucede, hermano. Él es nuestro sumo sacerdote y Él ora por ustedes. ¿Por qué? Porque si Dios conoce mi necesidad, tiene que orar a alguien por mí. Así le plació a Él. Él se glorifica cuando se ora unos por los otros y Jesús ora por nosotros. Tenemos ese mediador santo y perfecto. ¿En cuál voy? En el 4, híjole. A ver si me alcanza. El número 4. Tenemos un sumo sacerdote que se identifica y se compadece con nuestras debilidades. Hebreos 4:15, para los que están anotando. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Hebreos 2:17. Por tanto,
tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto batallamos mucho para entenderlo. ¿Por qué? Porque no nos cuadra en nuestra inocentemente humana y limitada capacidad terrenal que Jesús, siendo Dios, haya sido tentado y que Jesús no pecó y aún así nos comprenda. Ay, ¿cómo me va a comprender Jesús si él nunca pecó? Hermano, pero fue tentado. ¿Y a qué extremo? Al sumo extremo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no es que durante 40 días vino Satanás 3 veces, en el día 10, en el día 20 y en el día 33. No. Los 40 días estuvo siendo tentado. La Biblia solamente relata esos 3 episodios, pero los 40 días estuvo en una tentación suprema. Acuérdense, ya lo vimos, cuando estuvo al pie de la cruz, antes de llegar a su martirio, ¿cuántas veces tuvo la oportunidad de renunciar a su plan y de desobedecer a su padre? ¿Lo hizo? Nunca lo hizo. Entonces, nadie puede entender hasta qué grado se puede resistir la tentación más que el único que la venció, ¿verdad? Jesús fue el único que soportó la tentación y no cayó, por eso es el único autorizado a entender nuestro sufrimiento y nuestra tentación. Esto asumiendo que usted sufre por eso, porque luego creemos que, ay, mis sufrimientos son que no tengo el carro que quiero, o mis sufrimientos son que me sigue doliendo la ciática. No. Cuando luchamos por hacer la voluntad de Dios, cuando luchamos por ser conforme al propósito y a la imagen de Cristo, esa es nuestra lucha a la que Jesús nos está atendiendo, a la que Jesús nos está ayudando. Él que no pecó entiende nuestra lucha cuando todos los días caemos en la noche y decimos, Señor, una vez más te fallé, una vez más no pude vencer este pecado con el que estoy batallando, pero tú me perdonas y Él me entiende y Él sabe a lo que tenemos la dificultad de hacerlo. Hebreos 5:1 por último. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres de las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Eso es lo que le pasa a cualquier sacerdote común y corriente, pero Jesús, siendo nuestro gran sumo sacerdote, tiene esa ventaja y ese punto extra que él entiende nuestra humanidad y al mismo tiempo está en la divinidad de Dios. Y por último, tenemos un sumo sacerdote que ha abierto el acceso para el trono de la gracia, y es donde vamos a concluir con ese término. Acuérdense lo que dijimos. La única orden que nos da es acerquémonos. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ya vimos todas las ventajas de un sumo sacerdote, pero ahí están. Para tener acceso a ellos, ¿qué tengo que hacer? Acercarme. ¿Eres cristiano? Acércate con esa confianza de que Jesús es tu sacerdote, Jesús es tu salvador y Él te da acceso al trono de la gracia, pero tú te tienes que acercar. No confiar en tus medios, no seguir rumiando tu miseria y tu situación, acercarte con esa confianza plena en que Él está intercediendo y orando por ti. Pero mucho cuidado, no eres salvo, no tienes a Cristo en tu corazón, con más razón acércate. Y este es el llamado más importante que quiero concluir el día de hoy. Tú que estás aquí sin Cristo y que no tienes esta esperanza viva, discúlpame y tengo que decírtelo porque incurriríamos en un error si te hacemos creer que ay, Dios es bueno con todos. Tiene estas ventajas y bendiciones para sus hijos. Si tú todavía no has proclamado, porque dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has proclamado a Jesucristo, el Rey de tu vida, tu Salvador y tu Señor, tú todavía no tienes acceso a esta gracia. Acércate, también para ti es la bendición y es la invitación. Acércate confiadamente al trono de la gracia y encontrarás en Cristo el perdón y todas estas bendiciones que implica que Cristo está en medio de su iglesia como sumo sacerdote. De ahí la importancia que este estudio representaba, que la iglesia abra los ojos, que la iglesia voltee a ver, así como le hizo Juan, me volví
y lo vi. Iglesia, voltea, velo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, no solamente estos 5 aspectos, sino muchas más, nos está ministrando por medio de su sacerdocio santo. Es una invitación para todos, iglesia, cristianos y no cristianos. Si tú todavía tienes duda y conflicto de verdaderamente seré salvo, de verdaderamente estaré ya en el camino del Señor, pregúntate eso. Todos los días vienes reconociendo tu miseria y tu incapacidad para vivir conforme al propósito de Dios. Es un buen indicio de que te preocupa eso. Ahora, si tú vives como Dios te da a entender y crees que por venir a la iglesia y crees que porque oras de vez en cuando y crees que porque dices Dios te bendiga, ya con eso ya la hiciste, considéralo. Analiza tu relación con Dios. Pregúntale, Señor, ¿cómo estamos tú y yo? ¿En qué cuentas estamos? Yo te invito a que lo hagas y que reconozcas esto. Esas son nuestras conclusiones de hoy. De la misma manera en que Cristo, que esta visión sirviera de consuelo a las iglesias previo al mensaje que les va a dar en Apocalipsis, es la misma manera en que hoy quiere que esta iglesia reciba ese consuelo. Iglesia no está sola. Iglesia, tienes un sumo sacerdote perfecto que está intercediendo por ti. La invitación sigue en pie. Para creyentes, acércate, confía en Él. Para no creyentes, acércate, arrepiéntete de tus pecados y accede a esta salvación. Y finalmente, acerquémonos pues al trono de la gracia para que todas estas realidades del sacerdocio santo de Cristo sean una realidad en nuestras vidas. Así culminamos este estudio. Es muy poco el tiempo y muy profunda la enseñanza como para verla en 1 hora y menos en 5 minutos para los que van llegando, pero yo les invito a que se animen, a que lo vean en su casa o que lo estudien en su Biblia y que estemos puntuales la próxima semana a las 10:30. Ya estaremos en otro tema, no sé si está ahí, ¿qué vamos a ver? Sí, ¿verdad? Nos vamos ya al 3.2. Ya lo del sacerdocio se lo perdieron, ni modo. 3.2, su pureza. Vamos a ver otro aspecto y yo les invito a que estemos puntuales y dispuestos a que el Señor verdaderamente nos hable. Acércate. Hasta el próximo domingo.